Imagina que un día alguien te ofrece dos opciones. La primera, conservar tu carrera, tu dinero y tu reputación. La segunda, decir exactamente lo que piensas y perderlo casi todo. ¿Qué elegirías? En los años 50 esa no era una pregunta filosófica, era una decisión que podía destruir tu vida. Y hubo una mujer que cuando el gobierno de Estados Unidos le exigió delatar a sus amigos para poder volver a trabajar, respondió con una frase que terminaría convirtiéndose en una de las declaraciones más famosas del siglo XX. No puedo ni quiero adaptar mi conciencia a las modas de este año. Su nombre era Lillian Hellman. Fue dramaturga, guionista, novelista y una de las escritoras más exitosas de Broadway. Una mujer temida por su inteligencia, admirada por su valentía y criticada por la misma intensidad con la que era respetada. Pero mucho antes de convertirse en una figura política, antes de los premios, antes de Hollywood y antes de la fama, fue una niña que aprendió algo que marcaría toda su carrera. Que las familias podían ser el lugar más peligroso del mundo. Y esa lección terminaría convirtiéndose en algunas de las obras más importantes del teatro estadounidense. Hoy vamos a recorrer su historia, veremos cómo construyó su carrera, qué técnicas utilizaba para escribir, cuál era realmente su rutina creativa y al final intentaré seguir un método inspirado en ella durante 3 días para descubrir si todavía funciona casi un siglo después. Esta es la historia de Lillian Hellman. El 20 de junio de 1905 nació una niña en Nueva Orleans. Su nombre era Lillian Hellman. Parecía un comienzo común, pero no lo era. Su padre, Max Hellman, era un comerciante judío que constantemente intentaba iniciar nuevos negocios. Su madre, Julia, provenía de una familia mucho más acomodada. Desde muy pequeña, Lillian entendió que existían dos maneras completamente distintas de vivir. Durante una parte del año, habitaba la elegante casa de sus abuelos maternos en Nueva Orleans. Todo estaba cuidadosamente organizado, los modales importaban, la apariencia también, había dinero, había comodidad, pero también había muchos secretos. La otra mitad del año la pasaba en la ciudad de Nueva York, donde la vida era mucho más caótica. Los negocios de su padre casi nunca funcionaban. La estabilidad económica desaparecía con mucha facilidad. Aquella alternancia entre la riqueza y la precariedad hizo que desde muy pequeña desarrollara una capacidad poco común. Aprendió a observar. No pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. Era una visitante en ambos, y quizá precisamente por eso podía ver cosas que quienes siempre habían vivido ahí ya no notaban. Décadas después, esa habilidad sería una de las mayores fortalezas de su escritura, porque Lillian no escribía sobre héroes, escribía sobre personas. Hay escritores que comienzan inventando historias. Lillian empezó observando conversaciones. Su familia estaba llena de personalidades fuertes y por ello habían muchas discusiones, existía la hipocresía, habían silencios incómodos, rencores que podían durar años y mucho tiempo después admitiría que casi todos sus personajes nacían de personas reales. No copiaba exactamente a nadie, pero mezclaba gestos, frases, formas de caminar, tonos de voz y pequeños detalles que guardaba como si fueran fotografías en su memoria.
Era una especie de coleccionista de comportamiento humano, y eso sería la esencia de toda su carrera. Mientras otros escritores construían argumentos, Hellman construía personas. Desde muy pequeña comenzó a leer compulsivamente. No solamente leía novelas, le interesaban los periódicos, las noticias, la política, las biografías. Quería entender por qué la gente hacía lo que hacía. Mientras otros niños jugaban, ella pasaba horas escuchando conversaciones de adultos. Y no lo hacía porque fuera una niña tímida, sino porque estaba estudiándolos. Sin saberlo, estaba formando el archivo mental que décadas después alimentaría cada una de sus obras. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, parecía que el camino estaba definido. Ingresó a la Universidad de Nueva York, pero no duró demasiado, ya que la abandonó. Después intentó estudiar en la Columbia University. La historia volvió a repetirse. No era falta de inteligencia, todo lo contrario. Simplemente las aulas le parecían demasiado pequeñas. Sentía que aprendía mucho más trabajando que escuchando conferencias. Esa decisión habría parecido un fracaso en otros casos, pero terminó siendo exactamente lo contrario, porque salir de la universidad la obligó a enfrentarse al mundo real mucho antes que la mayoría de sus compañeros. Durante los años 20 consiguió empleo leyendo manuscritos, corrigiendo textos, editando originales. Allí pasaban por sus manos cientos de novelas, algunas eran extraordinarias, otras eran terribles, y sin darse cuenta comenzó a desarrollar una habilidad invaluable. Aprendió por qué una historia funcionaba y por qué otra fracasaba. Era una escuela imposible de encontrar en una universidad. Cada manuscrito era una clase distinta. Cada error ajeno se convertía en una lección personal. Poco después comenzó a trabajar como lectora de guiones para los estudios. Era un empleo aparentemente secundario, pero la acercó al lugar donde nacían las películas. Miles de historias, miles de escenas, miles de diálogos. Comenzó a entender el ritmo, la economía narrativa y la importancia de que una escena terminara exactamente un segundo antes de que el público perdiera el interés. Muchos años después, esa precisión sería una de las razones por las que sus obras teatrales resultaban tan poderosas. No sobraba nada. Cada conversación tenía un propósito, cada silencio también. En 1930 ocurrió algo que cambiaría completamente su destino. Conoció al escritor Dashiell Hammett. Ya era famoso. Había revolucionado la novela policíaca. Sus libros inspirarían después películas clásicas, pero cuando conoció a Lillian vio algo más que una editora. Vio una escritora que todavía no sabía que podía llegar a serlo. Su relación fue compleja. Nunca se casaron, pero vivieron separados durante largos periodos. Tuvieron otras relaciones incluso y discutían constantemente, pero existía entre ambos una admiración intelectual inmensa. Hammett fue probablemente la primera persona que insistió seriamente en que Lillian debía dejar de corregir historias ajenas para empezar a escribir sus propias historias. Pero ella dudaba, mientras él insistía, y esa insistencia cambiaría la historia del teatro estadounidense. Cuenta la historia que Hammett le dijo algo muy sencillo: no sigas intentando escribir novelas, escribe aquello que sabes escuchar. Era un consejo brillante, porque el talento de Hellman nunca estuvo en las descripciones largas, estaba en los diálogos, en las tensiones, en los silencios incómodos, en las habitaciones donde varias personas escondían secretos y, sin darse cuenta, estaba describiendo exactamente el lenguaje del teatro.
Lillian comenzó a trabajar en una historia inspirada parcialmente en un caso judicial real ocurrido décadas antes. 2 maestras, una acusación y una mentira. Estos eran los ingredientes y las consecuencias devastadoras de un rumor. Esa obra se llamaría The Children's Hour. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A comienzos de los años 30, Lillian Hellman aún no era famosa. No había ganado premios, no era una celebridad, no aparecía en periódicos, pero ya poseía todo aquello que definiría su carrera: una mirada feroz para descubrir la hipocresía, una memoria extraordinaria para registrar el comportamiento humano. Muy pronto escribiría una obra que escandalizaría a Estados Unidos y la convertiría en una de las dramaturgas más importantes de Broadway, y demostraría que la mentira más peligrosa no es la que se dice, sino la que todos deciden creer. Hay momentos en la historia en los que una sola obra puede cambiar la vida de quien la escribe. Para algunos artistas ese momento llega después de décadas de trabajo. Para otros nunca llega. Pero Lillian Hellman tuvo un destino diferente. Ella, con la primera obra que decidió mostrar al mundo, tuvo un cambio en su vida. No era una comedia, no era un romance, ni siquiera era una historia optimista. Era una tragedia construida sobre un arma que sigue siendo igual de poderosa hoy que hace casi un siglo: el rumor. En 1934, cuando apenas tenía 29 años, Lillian terminó el manuscrito de una obra titulada The Children's Hour. No imaginaba que aquel libreto la convertiría en una de las dramaturgas más importantes de Estados Unidos. Tampoco imaginaba que esa misma obra sería prohibida, censurada y considerada escandalosa en varios países. Mientras buscaba ideas para escribir, Lillian encontró un caso judicial ocurrido en Edimburgo a principios del siglo XIX. 2 maestras dirigían un internado para niñas. Una de sus alumnas, molesta por un castigo, inventó una acusación. Afirmó que ambas mantenían una relación amorosa. No presentó pruebas, no tenía testigos, solo necesitó una mentira. La noticia se propagó. Los padres retiraron a sus hijas del colegio. La escuela quebró. Las 2 mujeres fueron rechazadas por la sociedad. Años después se demostró que la acusación era falsa, pero ya era demasiado tarde. La reputación, una vez destruida, rara vez vuelve a ser la misma. Lillian quedó profundamente impresionada, no porque quisiera escribir sobre la homosexualidad, tema casi imposible de abordar públicamente en la década de 1930, sino porque veía algo mucho más universal: la facilidad con la que una sociedad decide creer aquello que confirma sin prejuicios. Ese tema la perseguía durante toda su carrera. En los años 30, Estados Unidos atravesaba la Gran Depresión. Las familias buscaban estabilidad. Hollywood ofrecía historias felices. El teatro comercial evitaba cualquier asunto que pudiera incomodar al público. Hablar de sexualidad femenina era casi impensable. Hablar de relaciones entre mujeres era considerado un escándalo. Muchos productores le recomendaron cambiar el argumento. Algunos le sugirieron convertir el rumor en una relación entre un hombre y una mujer. Otros querían eliminar por completo la acusación. Pero Lillian se negó. Sabía que, si cambiaba el centro de la historia, desaparecería aquello que realmente quería denunciar, porque la obra nunca trató únicamente sobre la orientación sexual de sus protagonistas. Trataba sobre el miedo, sobre la intolerancia y sobre la velocidad con la que una mentira puede destruir una vida. En noviembre de 1934, The Children's Hour llegó a Broadway. Muchos pensaban que fracasaría. Ocurrió exactamente lo contrario. La crítica quedó sorprendida. El público discutía durante horas después de cada función. La obra era incómoda, dolía. Estaba
obligaba al espectador a preguntarse qué habría hecho él en esa situación. Fue un éxito inmediato. Se presentó durante más de 600 funciones consecutivas, algo extraordinario para una autora completamente desconocida, ¿no? De un día para otro, Lillian Hellman pasó a ser una editora con aspiraciones literarias a convertirse en la nueva gran voz del teatro estadounidense. Tenía apenas 29 años. El reconocimiento llegó acompañado por la censura. La obra fue prohibida en varias ciudades. En algunos países europeos simplemente no se autorizó su representación. En otros lugares los productores modificaban los diálogos sin permiso de la autora. Las adaptaciones cinematográficas tuvieron que eliminar cualquier referencia explícita al verdadero conflicto para cumplir con los estrictos códigos de censura de Hollywood. Aquello enfurecía a Lillian, pero también le enseñó algo. Comprendió que el arte realmente peligroso nunca es el que grita, es el que obliga al público a pensar, y desde entonces decidió que jamás escribiría para tranquilizar a nadie. Después del éxito de la obra, muchos esperaban que su siguiente obra fuera una repetición de la fórmula, pero eso no ocurrió. Lillian odiaba repetirse. Le interesaba explorar otra clase de conflictos, no los grandes acontecimientos históricos, sino las pequeñas guerras que ocurren dentro de una casa. Observaba algo que pocos dramaturgos de la época se atrevían a mostrar. Las familias no siempre eran espacios de amor. Podían convertirse en escenarios de manipulación, codicia y crueldad. En 1939 estrenó The Little Foxes y volvió a sorprender al público. La historia gira alrededor de una poderosa familia sureña obsesionada con el dinero. Ninguno de sus integrantes es completamente bueno, ninguno es completamente malo. Todos buscan obtener algo, todos están dispuestos a traicionar. En el centro aparece Regina Hubbard, una mujer brillante, ambiciosa, calculadora. Durante décadas muchos espectadores la consideraron una villana. Hoy varios críticos la leen de otra manera, como una mujer atrapada en un sistema que solo otorgaba poder a los hombres. Lillian jamás explicó cuál interpretación era correcta. Prefería que el público discutiera, porque para ella las mejores historias no ofrecen respuestas, plantean preguntas. A diferencia de muchos dramaturgos de su época, Hellman evitaba los discursos largos. Sus personajes rara vez explicaban lo que sentían, lo insinuaban, mentían, callaban, manipulaban. El verdadero conflicto aparecía entre líneas, por eso sus obras siguen sintiéndose modernas. No dependen de grandes efectos, todo ocurre en los silencios. El éxito teatral era imposible de ignorar. Muy pronto comenzaron a llegar ofertas desde Hollywood. Los grandes estudios querían aprovechar aquella nueva voz capaz de escribir personajes complejos y diálogos afiliados. Lillian aceptó, pero después descubrió que el cine funcionaba de manera muy distinta al teatro. En Broadway el autor ocupaba un lugar central. En Hollywood el estudio tenía la última palabra. Los productores modificaban escenas, recortaban diálogos, pedían finales felices. Ella discutía constantemente, no soportaba que alguien alterara una historia únicamente para hacerla más comercial. Aún así, terminó escribiendo varios guiones importantes y se ganó el respeto de directores y actores. Mientras su carrera crecía, su relación con Dashiell Hammett también evolucionaba. Nunca tuvieron una relación convencional. Vivían separados durante largos periodos. Trabajaban en ciudades distintas, a veces discutían durante semanas, pero seguían buscándose. Hammett leía cada borrador. Lillian hacía lo mismo con los textos de él. Se criticaban sin piedad. Si algo era malo, lo decían. No existían los cumplidos vacíos. Lillian recordaría muchos años después que Hammett era la única persona cuya opinión podía hacerla romper una página y comenzar de nuevo. Los dos compartirían una idea muy particular sobre la escritura. Creían que el talento era importante, pero la disciplina era mucho más valiosa.
No esperaban a sentirse inspirados, se sentaban a trabajar, incluso cuando no tenían ganas. Esa filosofía terminaría convirtiéndose en la base de la rutina creativa que analizaremos más adelante. A principios de la década de 1940 estalló la Segunda Guerra Mundial. Todo cambió. Hollywood empezó a producir películas relacionadas con el conflicto. Los escritores comenzaron a debatir sobre política con mucha mayor intensidad. Lillian siempre había tenido un fuerte interés por la justicia social. Ahora ese interés ocupaba cada vez más espacio en su vida. Participaba en reuniones, firmaba manifiestos, apoyaba causas progresistas. Creía firmemente que los artistas tenían la responsabilidad de involucrarse en los problemas de su tiempo. No imaginaba que esas mismas decisiones serían utilizadas años después para intentar destruir su carrera. A mediados de la década de 1940, Lillian Hellman parecía haber alcanzado la cima. Era una de las dramaturgas más exitosas de Broadway. Hollywood buscaba sus guiones, la crítica la admiraba. Compartía su vida con uno de los escritores más importantes de la novela negra. Todo indicaba que su carrera seguiría creciendo. Pero la historia tenía otros planes. Muy pronto Estados Unidos dejaría de perseguir espías extranjeros para empezar a perseguir a sus propios artistas. Y cuando el miedo se convirtió en política de Estado, Lillian Hellman tuvo que enfrentarse a la decisión más difícil de toda su vida. A finales de la década de 1940, Lillian Hellman parecía haber conseguido todo aquello con lo que sueña un escritor. Era una dramaturga consagrada, sus obras se representaban en los teatros más importantes de Estados Unidos. Hollywood adaptaba sus historias. Los periódicos seguían cada uno de sus movimientos. Había alcanzado una posición que muy pocas mujeres de su época lograban. Pero entonces ocurrió algo que transformó no solo su carrera, sino la vida cultural de todo un país. La guerra había terminado. Estados Unidos ya no tenía un enemigo visible en los campos de batalla. Ahora el enemigo era una idea, el comunismo. Y el miedo se convirtió en una herramienta política. No importaba si alguien había cometido un delito, bastaba con sospechar que simpatizaba con organizaciones de izquierda para perder su empleo, sus amigos y su reputación. El país que defendía la libertad de expresión comenzó a exigir silencio, y Lillian Hellman estaba a punto de descubrir cuánto costaba negarse a obedecer. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se deterioró rápidamente. Comenzó la Guerra Fría. Era una guerra sin trincheras, sin bombas cayendo sobre ciudades estadounidenses, pero con un profundo clima de sospecha. Políticos, periodistas y organizaciones conservadoras comenzaron a advertir que existían comunistas infiltrados en las universidades, sindicatos, periódicos y estudios de cine. Hollywood se convirtió en uno de los principales objetivos. Los artistas eran figuras públicas, influían en millones de personas, y algunos políticos estaban convencidos de que las películas podían convertirse en propaganda. Fue en ese contexto donde cobró fuerza el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Su misión era investigar actividades consideradas antiamericanas. En la práctica, muchas veces significó citar a escritores, actores, directores y músicos para interrogarlos sobre sus ideas políticas y sus relaciones personales. No bastaba con responder. Las preguntas parecían sencillas. ¿Ha pertenecido al Partido Comunista? ¿Conoce a personas que sí? ¿Quiénes asistían a las reuniones? Pero había una condición implícita. No solo debías hablar de ti, debías hablar de los demás. La lógica era simple. Si colaborabas, quizá conservarías tu trabajo. Si te negabas, podías ser incluido en una lista negra. Eso significaba que los estudios dejarían de contratarte, no porque hubieras sido condenado por un tribunal, sino porque te consideraban un riesgo. Muchos cedieron, otros guardaron silencio, y unos cuantos decidieron enfrentarse al sistema. En 1952, Lillian Hellman recibió una citación para comparecer ante el comité. Sabía perfectamente lo que estaba en juego.
Su abogado le explicó las opciones. Podía responder todas las preguntas, podía negarse por completo o podía intentar una tercera vía. Lillian escribió una carta dirigida al presidente del comité. En ella aceptaba hablar sobre sus propias acciones, pero rechazaba delatar a otras personas. Fue allí donde escribió una frase que la convertiría en un símbolo de la libertad de conciencia. No puedo ni quiero adaptar mi conciencia a las modas de este año. No era un discurso apasionado, era una declaración profundamente personal. Lillian sostenía que el gobierno tenía derecho a preguntarle por sus actos, pero no tenía derecho a exigirle que traicionara a sus amigos. La carta se publicó en numerosos periódicos. Algunos la consideraron un acto de enorme valentía. Otros la acusaron de proteger a comunistas. Lo cierto es que desde ese momento su nombre dejó de estar asociado únicamente al teatro. Ahora también representaba una postura política. El comité no aceptó sus condiciones. Aunque Hellman evitó ir a prisión, las consecuencias fueron inmediatas. Los contratos comenzaron a desaparecer. Hollywood dejó de llamarla. Los productores evitaban trabajar con personas relacionadas con las listas negras. Su carrera sufrió un golpe enorme. No era la única. Decenas de artistas pasaron por situaciones similares. Algunos escribían utilizando seudónimos, otros abandonaron el país. Muchos nunca recuperaron sus carreras. Lillian decidió quedarse y seguir escribiendo. Mientras Hellman enfrentaba el rechazo profesional, Dashiell Hammett vivía una situación todavía más difícil. Hammett también había sido investigado por sus actividades políticas. En 1951 fue encarcelado durante varios meses por negarse a proporcionar información relacionada con un fondo destinado a pagar finanzas para personas acusadas por motivos políticos. Su salud, ya frágil debido a la tuberculosis que padecía desde joven, empeoró considerablemente. A pesar de la presión, Lillian permaneció a su lado. Su relación nunca fue sencilla. Discutían, vivían separados por temporadas, pero el vínculo intelectual y afectivo entre ambos sobrevivió incluso a los años más difíciles. Cuando Hammett murió en 1961, Lillian perdió a quien había sido su compañero, su primer lector y probablemente la persona que más había influido en su manera de entender la escritura. Durante mucho tiempo evitó hablar públicamente del dolor que sintió, pero quienes la conocieron aseguraban que nunca volvió a ser la misma. Lejos de los grandes escenarios teatrales, Lillian encontró una nueva forma de escribir. Comenzó a trabajar en sus recuerdos. En 1969 publicó una nueva obra. El libro fue un éxito inesperado. Los lectores descubrieron una voz distinta, más íntima, más reflexiva, más irónica. No era una autobiografía convencional. Hellman no intentaba narrar cada acontecimiento de su vida, elegía momentos específicos, conversaciones, viajes, amistades, errores, como si estuviera construyendo escenas teatrales a partir de su propia memoria. Después llegarían 2 obras más, y una de ellas se convirtió en uno de los testimonios más importantes sobre el macartismo. En él describía el miedo, la presión y las contradicciones de aquellos años con una mezcla de rabia y lucidez. En 1979 ocurrió uno de los episodios más polémicos de su vida. Durante una entrevista televisiva, la escritora Mary McCarthy lanzó una frase demoledora. Dijo que cada palabra que escribe Lillian Hellman es mentira, incluso y él. La declaración se hizo famosa de inmediato. Hellman respondió presentando una demanda por difamación. El caso ocupó titulares durante años. Nunca llegó a resolverse completamente porque Lillian falleció antes de que concluyera el proceso. La controversia también abrió un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Hasta qué punto una autobiografía puede reconstruir la memoria? ¿Dónde termina el recuerdo y comienza la interpretación? Muchos historiadores han encontrado errores o exageraciones en algunos de sus relatos autobiográficos. Eso no disminuye la importancia de su obra teatral, pero sí invita a leer sus memorias con un espíritu crítico, distinguiendo entre el testimonio personal y la construcción histórica. En la última etapa de su vida, Lillian siguió escribiendo, dando conferencias y participando en debates públicos. Nunca perdió el gusto por la discusión, seguía defendiendo sus ideas con la misma intensidad que en su juventud.
Algunos la admiraban profundamente, otros no soportaban su carácter, pero incluso sus críticos reconocían algo. Era imposible ignorarla. Había construido una carrera basada en decir exactamente lo que pensaba y nunca renunció a ello. El 30 de junio de 1984 falleció a los 79 años. Con su muerte terminó una de las trayectorias más influyentes y controvertidas del teatro estadounidense del siglo XX. Es fácil reducir la vida de Lillian Hellman a una sola etiqueta. Fue una dramaturga, fue una activista, fue una mujer polémica, pero ninguna de esas definiciones basta. Fue una escritora que entendió que los seres humanos rara vez son completamente buenos o completamente malos. Sus personajes mienten, manipulan, aman, traicionan, se contradicen, exactamente igual que las personas reales. Y quizá por eso sus obras siguen representándose casi un siglo después, porque hablan de algo que nunca pasa de moda: el miedo, la ambición, la culpa y el enorme costo de decidir de acuerdo con la propia conciencia. Una buena historia no cambia el mundo por sí sola, pero sí puede cambiar la manera en que miramos a las personas. Y eso era precisamente lo que buscaba Lillian Hellman. Ella nunca quiso escribir personajes perfectos, desconfiaba profundamente de los héroes. Decía que cuando un personaje era completamente bueno o completamente malo, dejaba de parecer humano. Por eso sus obras siguen sintiéndose actuales. La causa de su muerte fue un infarto de miocardio o ataque cardíaco. En sus últimos años su salud se había deteriorado, pero continuó escribiendo, participando en debates públicos y defendiendo sus ideas hasta poco antes de morir. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, cerca de donde solía vivir. La rutina creativa de esta artista me ha hecho detener un poco toda la prisa, toda la conmoción, toda la emoción. Me he hecho detener mi vida para observarme, para pensar quién soy yo cuando no estoy creando, por qué creo algo, por qué tengo esta necesidad de hacer un grabado, una pintura, una melodía. ¿Por qué? ¿Y quién es el personaje detrás de la computadora? Esta rutina creo que consta mucho del silencio y la observación, de la soledad. En esta rutina pasé muchos días conmigo misma y no haciendo algo creativo. No, realmente me sentía con más ganas de simplemente existir, de estar, de escuchar mis pensamientos. Y es que a veces hacer cosas te ayuda a no pensar. Y creo que a veces es justo lo que buscamos, no pensar. Pero el silencio me invitó a cuestionarme sobre mí misma. ¿Qué personaje soy? ¿A qué le temo? ¿Qué me hace ilusión? ¿Qué busco? ¿Qué trato de ocultar? Todas estas preguntas se quedaron en mi cabeza durante todos estos días. Durante todos estos días traté de descifrar quién era el personaje detrás de la computadora. Llegando al taller. Tenemos que imprimir unas cosillas. Ya casi es el montaje de la exposición, entonces ahorita todo es urgente. Todo es para ayer.
La rutina creativa de Lillian Hillman se basa mucho en la observación. Una de las características más importantes de Hillman como escritora era su capacidad de observar a las personas. Cómo hablaban sus personajes, qué querían conseguir, qué miedo intentaban ocultar, qué mentiras estaban contando a sí mismos. Todo esto nacía a partir de preguntarse y responderse por medio de la observación. También escribía a partir de un conflicto. De ahí nacía todo. Puede ser una herida, un secreto, una pregunta moral. La disciplina iba antes que la inspiración. No era una autora que esperaba sentirse inspirada, entendía que la escritura era un oficio. Ella se sentaba a trabajar y reescribía las veces que tuviera que reescribir, eliminaba y volvía a empezar. Ella también disfrutaba del silencio. Es por eso que en esta rutina creativa le di mayor importancia. Hillman necesitaba concentración, prefería trabajar sola y sin interrupciones. Esto hace que el proceso creativo sea muy privado. Reescribía constantemente y creo que esta es una de las claves de su éxito, ya que no confundía la primera versión con la versión final. Ella entendía que la escritura ocurría realmente durante la corrección. Y esto puede tener muchas etapas. Una primera etapa, una segunda, una tercera, y así hasta encontrar la respuesta a cada una de las preguntas. Convertía la memoria en material artístico. Desde una conversación, un encuentro, un conflicto, todo era inspiración. Su idea central podía resumirse así. El trabajo del escritor no es decirle al público qué pensar, es obligarlo a mirar algo que preferiría evitar. Creo que la mayoría de las veces ni siquiera nos imaginamos que con nuestros hábitos diarios estamos creando un personaje. Es como el otro día le comentaba a unos de mis alumnos que en el salón era la maestra, pero afuera era otra yo. Y es que tenemos diferentes máscaras tal vez que nos vamos colocando, pero al final de cuentas, cada una de esas partes conforman un personaje completo. Un personaje con luces y sombras, un personaje con un valor tonal. Y si entiendes lo que quiero decir con valor tonal, creo que podrás entender que para tener una profundidad completa en un personaje necesitamos tener diferentes tonos, diferentes contrastes. Me parece una bonita forma de observarlo desde las artes visuales y muy interesante porque la mirada es muy importante, la mirada con que decidimos observarnos. Si es una mirada que juzga, si es una mirada que enternece, me encanta esa palabra, enternecer, que enternece cuando ve a ese ser que lo intenta todos los días. Me gusta el personaje que soy, ¿sabes? Lo he creado con muchos hábitos diarios. He aprendido a quererme porque aunque cuando visito a mi psicóloga siempre soy insuficiente, en el fondo es porque quiero más y más y más y más y siempre quiero más de este personaje porque sé que puede darme más, pero también sé cuando necesita descanso,
También sé cuando necesita estudio, cuando necesita calma, cuando necesita silencio. Y así fue esta semana. Fue una semana silenciosa, de observación, pero con mucho cariño me miré y puedo decir que este personaje simple y sencillamente le tiene miedo a no ser genuino, a tener que fingir para poder agradar, porque ya no finjo. Me acuerdo que en la preparatoria había muchas cosas de mí que me parecía que no encajaban con los demás, pero ahora que soy una mujer madura, no tan madura, porque no soy una fruta, pero siento que he madurado más en esa forma de pensar, porque me acepto ahora como soy y entiendo que no tengo que encajar en ningún grupo. Entiendo que puedo ser introvertida, que puedo disfrutar bailar a veces a solas, a veces en grupo. Entiendo que a veces tengo ganas de socializar y a veces no. Y no está mal. Entiendo que antes me gustaba mucho tomar y ahora no lo disfruto. Entiendo que antes me gustaba tal vez asistir a clubs nocturnos y pasar mis fines de semana rodeada de personas. Y ahora disfruto mucho la soledad, las películas, las tardes lluviosas. Entiendo que este personaje cambia todos los días, que puede que hoy diga que me gusta el blanco y a las 2 horas diga que me gusta el rojo. Que puede que me guste un hobby pero mañana me aburra y busque uno nuevo. Entiendo que no soy una cosa definida, porque no soy una cosa. Entiendo que tengo muchos matices y que soy un personaje que se construye de hábitos y disciplina, porque a mí sí me funciona la disciplina. Pero también entiendo que no es para todos y que mis hábitos son únicos porque están adaptados a mi persona, que no puedo seguir los hábitos de alguien más, pero me gusta mucho estudiar las rutinas creativas. Y entiendo también que el silencio era muy necesario para observarme y tomar una pausa. Entiendo que el descanso también es parte del trabajo, que mi personaje a veces necesita descansar, aunque me cueste mucho estar sin hacer nada. Y entiendo que estoy hecha de hábitos, aunque no me gusta repetir algo todos los días. Sin embargo, modifico mis horarios y entiendo que solo así puedo funcionar. Creo que me entiendo muy bien. Es cierto que a partir de la observación se construye una gran parte de la creatividad, la contemplación a partir de los sentidos. Sí, me dediqué a observar, pero más que observar hacia afuera, quise mirar hacia adentro. No busco un personaje perfecto, busco lo contradictorio de él. Hoy es sábado, no tengo muchas ganas de hacer nada, ni muchas ni pocas ganas de hacer algo, pero ya estuve trabajando un rato en el estudio, ya estuve trabajando también un rato en una rutina creativa y ahorita lo que sigue es intentar hacer un poco de ejercicio, entonces voy a ello. Y pues nada, bienvenida a esta rutina creativa.